La leyenda del padre sin cabeza. En un pequeño pueblo del interior de México, escondido entre montañas y bosques densos, se cuenta una leyenda que ha perdurado a lo largo de generaciones, la historia del padre sin cabeza. Esta leyenda, narrada con tono grave y susurros temerosos, ha sido un motivo de miedo y curiosidad para los habitantes locales. La historia comienza en el siglo XVIII, cuando el pueblo estaba dominado por la Iglesia Católica. En aquel entonces, el párroco del pueblo, el padre Francisco, era conocido por su devoción y estricta disciplina. Era un hombre imponente, con una presencia que inspiraba tanto respeto como temor. Sin embargo, bajo esa fachada de rectitud, se escondían secretos oscuros. Una noche de tormenta, cuando los truenos rugían y los relámpagos iluminaban el cielo, el padre Francisco fue sorprendido en un acto de herejía. Se decía que había pactado con fuerzas oscuras para obtener poder y riqueza. Los aldeanos, al descubrir su traición, se llenaron de ira y horror. Decidieron que debía pagar por sus pecados de manera ejemplar. Lo capturaron y, en un acto de furia y desesperación, lo decapitaron en la plaza del pueblo. El cuerpo del sacerdote fue enterrado en una tumba sin nombre, pero su cabeza, en un intento de evitar que su espíritu encontrara paz, fue escondida en un lugar desconocido. Sin embargo, la muerte no fue el final del padre Francisco. Poco tiempo después de su ejecución, comenzaron a surgir historias sobre su aparición en el pueblo. Los primeros en verlo fueron los niños, quienes decían que durante las noches de luna llena, una figura vestida con sotana recorría las calles desiertas. Lo más aterrador era que esta figura no tenía cabeza. A medida que pasaban los años, más y más personas afirmaban haber visto al padre sin cabeza. Decían que su espíritu vagaba en busca de su cabeza perdida, con la esperanza de encontrarla y finalmente descansar en paz. Los encuentros con el padre sin cabeza siempre estaban acompañados de un frío inexplicable, aún en las noches más cálidas. Algunos decían que escuchaban murmullos y rezos en latín, como si el sacerdote aún intentara cumplir con sus deberes eclesiásticos desde el más allá. Otros aseguraban que, al verlo, sentían un miedo paralizante, incapaces de moverse o gritar. La leyenda del padre sin cabeza se convirtió en una advertencia para los habitantes del pueblo. Los padres contaban la historia a sus hijos, instándolos a comportarse bien y a no desafiar las enseñanzas de la iglesia. Se decía que aquellos que eran desobedientes o irrespetuosos podrían atraer la atención del espectro decapitado. Con el tiempo, la historia se difundió más allá del pueblo, atrayendo la curiosidad de turistas y cazadores de leyendas. Algunos se aventuraban a pasar la noche en el pueblo, esperando tener un encuentro con el fantasma. Aunque pocos afirmaban haberlo visto, la atmósfera del lugar, cargada de misterio y superstición, dejaba una marca indeleble en todos los que escuchaban la historia. Hoy en día, la leyenda del padre sin cabeza sigue viva en la memoria colectiva del pueblo. Cada vez que una tormenta se desata y los truenos resuenan en las montañas, los habitantes cierran sus puertas y ventanas, recordando con temor la historia del sacerdote decapitado que, siglos después, aún busca su descanso eterno. Si te gusta lo que ves y quieres más contenido increíble, dale un me gusta, seguirme para no perderte nada, y activa las notificaciones con la campanita. Gracias por tu apoyo y que Dios me los bendiga.